Entonces nosotros creemos que la falta de entendimiento que a veces se produce acerca de la palabra escrita es el de sabernos algunas cosas sin saber el todo. Eso es decepcionante, es deprimente, es absolutamente terrible no entender el contexto de lo que nosotros queremos decir. Vamos a leer el versículo 1 para comenzar a hacer un poco las cosas más prolijas. El capítulo de la espada no habla de la espada, sino dice, temamos pues. Allí en el capítulo 1 está puesto el contexto. Producir un temor, no fóbico, sino lo que conocemos como el temor del Señor. Si hay algo que escasea en el mundo y muestra la ausencia de Dios en la historia del hombre, es falta de temor a Dios. Dios nos creó con una cuota de presión de temor. Y ese temor funciona en lo espiritual, en lo psicológico y en lo físico, aún en lo instintivo. Si nosotros no tuviésemos ese temor, no hubiésemos durado la edad que tenemos, porque ese temor funciona como un mecanismo de protección y de autoprotección, casi de manera inconsciente. Ahora, el escritor a los Hebreos dice, temamos pues, no sea. Lo que está diciendo es que el temor te va a librar de algo peligroso, este temor bíblico que ustedes y nosotros debemos de volver a nuestra casa y antes de acordarme de todo el mensaje, tomar nota de qué me están hablando. Porque el escritor va a decir que muchas de las cosas que le suceden a los humanos, cristianos y no cristianos, es porque no hay el temor que da la vida del Espíritu. Porque de todas maneras, si no tenemos el temor de Dios, tendremos el temor de los enemigos del propósito eterno de Dios. De todas maneras, usted es como la rueda de un auto, necesitará aire. Por lo tanto, si nuestra vida espiritual no se llena de temor de Dios, se va a llenar del temor del sistema del siglo que se terminará quedando con qué recompensa, con toda nuestra vida sin haber cumplido en la tierra la razón de nuestra existencia. Temamos pues. Usted y yo vamos a ver los próximos años cómo esta falta de temor de Dios se va a cobrar muchas cosas. Esta palabra y esta parte del mensaje es profética. Tome nota de las cosas que dije en la introducción, que no están grabadas ahora, ni están siendo dichas ahora, y lo que estamos diciendo ahora. Se está levantando una medida de justicia de Dios y está midiendo no a las personas, no está midiendo a individuos, está sencillamente tomando un nivel del temor. El temor del Señor. No está hablando de la superinteligencia ni de la sabiduría. No sea que permaneciendo aún la promesa, note lo grave que es no haber experimentado el cumplimiento de una promesa de Dios. El escritor a los Hebreos está diciendo de que tenemos que tener temor de que todavía estemos permaneciendo con una actitud como si Dios no hubiese hecho todas las cosas. Ese es el contexto de la palabra. Es como si todavía la religión, nuestra propia forma de pensar, nos estaría hablando de que todavía Dios está con deudas con el hombre. Por eso él usa la palabra promesa. ¿Qué es una promesa? Una palabra dada que no está cumplida. En el caso del escritor a los Hebreos dice, tengan cuidado que no vaya a ser que permaneciendo aún la promesa que es de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó. Estamos en la búsqueda de nuestra palabra. ¿Por qué hay personas, dice el escritor a los hebreos, esto lo estoy diciendo yo, que fueron expuestos a la misma palabra, al mismo mensaje, al mismo Dios? Sin embargo, usa una palabra riquísima. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. Y ahí está nuestro punto de fe. Por eso dijimos el primer día, ¿por qué hemos dedicado tiempo a la fe? Porque la fe no es un tema. La fe no es una doctrina. La fe no es un sentimiento. La fe no es un parecer. La fe no es una creencia. La fe es la sustancia misma de la vida de Dios operando en alguien que dice o cree que ha alcanzado la salvación. El escritor a los hebreos dice que hay diferencia entre aquellos que viven esperando que Dios cumpla una promesa y aquellos que por la fe saben que Dios ya cumplió toda su promesa. Es por eso que una de las grandes perversiones que hay en el Evangelio no es lo que muchas veces los creyentes por allí decimos. Mirá qué terrible la iglesia, qué terrible ese hermano, lo que hizo este, lo que hizo lo otro. En realidad, todas las cosas que suceden porque hay fe o no hay fe. Y Jesús se preguntó, y nosotros hace 3 sábados atrás lo dijimos, ¿hallará el Señor fe en la tierra? Así que Dios no vendrá a buscar personas con una excelente conducta, porque la conducta será el resultado de la fe, sino que Dios va a buscar algo, y anótelo por favor, que nadie puede imitar. Yo le puedo asegurar a usted que dentro de una asamblea cristiana y de un grupo de creyentes, las tinieblas pudiesen imitar todo lo que se hace en una reunión. Todo. Se puede simular cantar, se puede simular predicar, se puede simular poner cara de creyente antiguo, se puede simular todo, ser músico, todo se puede simular. Hay algo que no se puede simular, la evidencia de estar firmes en la fe. Eso no se puede simular. Allí donde se quiebra el doble de riesgo. Allí donde le dicen al doble de riesgo, no puedes estar en esta parte de la historia, acá se necesita el actor principal, porque el actor principal es el hombre, la mujer de fe, acompañada de fe en los que la oyeron. Ni siquiera dice que le faltó fe al que lo anunció, porque el que anunció la promesa del Evangelio fue Abraham, y Abraham se constituyó en padre de todos los hijos de fe. Por lo tanto, a Abraham no le faltó fe. Pues usted tiene que cuidarse, y yo también, de todos los asuntos que cuando usted los oye, pertenece a personas que están hablando de eso en fe. Porque ahí es donde se crea toda la confusión, y ahí es donde quedan las generaciones en el desierto. ¿Ve? Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y los días se alargaban en cuanto al proceso de la toma de la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Las expectativas del pueblo de Israel fueron decayendo. Millones de ellos murieron en el desierto, no porque no tuvieron a Dios, no porque no oyeron a Dios, no porque Dios no los amara, no porque no tuviesen el mejor líder que prácticamente tiene la Biblia, alguien que con todas sus limitaciones físicas produjo la liberación de un pueblo, que lo más poderoso de ese pueblo en cuanto a esclavitud no era la esclavitud geográfica, que Dios la resolvió en horas, una esclavitud mental, que al menos que la dosis de fe no sea altamente pura, todos los demás quedaron en el desierto. Algunos dicen que entre 2 a 3 millones de personas mutaron desde la salida hasta la entrada de la tierra prometida en 40 años. Solamente 3 personas salieron y entraron. Todos los demás se murieron, aunque uno de esos 3 era un muerto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Así que yo le invito a usted que allí como pueda,
aunque sea con un gesto fuerte, lo diga. Debo de acompañar la palabra en fe. Y con fe, acompañarla como el novio que toma a la novia para llevarla al lugar a donde van a estrechar sus lazos y a darse sus votos. Ayúdeme, diga conmigo, debo de acompañar lo que oigo con fe. Pero los que hemos creído, esto lo dice el escritor, entramos en el reposo. Porque el tema no es la espada, el tema es el reposo. El tema es Cristo en forma de paz en el corazón de los hombres. El escritor a los Hebreos dice que algunos se pasaron la vida oyendo del reposo, pero no creyeron. Entonces viven hablando del reposo, hablan de la paz de Dios, pero no la viven, no porque Dios no se la haya dado, porque tú no tienes una promesa de que Dios quiere prosperarte. Usted y yo no tenemos una promesa de que Dios quiere sanarte. Nosotros no tenemos promesa, nosotros tenemos la fe de Dios, que es Cristo mismo operando en mí, llevándome a un nivel de creer que aquello que Dios prometió ya está cumplido en el Cristo que habita mi vida. Yo no tengo una promesa, yo tengo su cumplimiento. Por una cuestión de preservación, que su cuerpo físico y psíquico no puede contener el cumplimiento de una promesa, el único que pudo hacer eso fue el Señor. Por eso Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todo pasó en 6 horas. 5 días de trámites, según mis números, lo dije el otro día. Desde un día martes a un día viernes, el Señor comenzó un periplo de la casa de uno a la casa de otro, de un gobernante, un religioso. Le agotaron las fuerzas, casi para nosotros imposible de llevar. Y Él pudo, en 6 horas de cruz, Él pudo durante 6 horas padecer absolutamente todos los procesos de alguien de fe, varón de dolores, experimentado en quebranto. Alguien que pudo experimentar el quebranto. Usted no puede, por su debilidad y la mía y proceso, usted no puede experimentar en un día el cumplimiento de todo lo que Dios ya hizo por usted. Voy a repetir eso hasta que no quede nadie aquí o que se enoje, que aplauda o que haga algo, pero lo voy a decir hasta que esto quede clavado y plantado. La duda que dinamita el corazón de las personas es porque usted tiene que reconocer, y yo, de nuestra debilidad psicológica y física. Usted, si a veces se nos rompe el auto y decimos, Señor, ¿dónde estás que no me ayudas? Imagínese estar 6 horas clavado con clavos en las manos y en los pies, una corona de espinas. ¿Quién aguanta ese sufrimiento? Alguien lo aguantó. Ese fue aquel que fue por ese sufrimiento puesto Señor y Dios por sobre todas las cosas. Ahora ese cumplimiento está en ti, pero tú no puedes ver toda la obra del Señor no cumplida, manifestada. Así que todo lo que tú necesitas para el camino de la vida está en ti, todo. Porque lo que tú necesitas no es ni dinero, ni plata, ni vida. Usted lo que necesita y yo es Cristo manifestado en nuestra vida. La fe, permanecer en la fe hace que en las cuotas justas, en la medida psicológica y física de nuestra madurez, la fe hace que todo el cumplimiento de la palabra se exprese en tiempo y en forma para que usted llegue al final de sus días creyendo que lo que Dios ya hizo se cumplirá y usted lo verá manifestado. La fe no es para que Dios mueva su mano, la fe es para que usted mueva las suyas. La iglesia debe de salir de sus posiciones rancias. Hay que tener temor del Señor, de no caer en que estoy esperando que el Señor cumpla su palabra en mí. ¿Cuál? Por favor, diga cuál.
la que le dio a alguien, un profeta, o algo que se le ocurrió a usted o a mí, de un don. No, la palabra cumplida en usted es que Cristo primero llevó todos nuestros pecados sobre Él, pero en su resurrección nos hizo su cuerpo. Y Él ha sustentado a su cuerpo de todas las cosas, pero la fe hace que esa palabra cumplida todos los días dispense la medida necesaria por su salud. Yo les puedo asegurar a usted y a mí, esta es mi convicción. Usted puede estar de acuerdo o no con el mensaje, lo que no puede decir es que no soy claro con usted. Yo camino creyendo todos los días de mi vida que el día que Dios me da de vida no es el día que atacará el diablo, es el día en que las tinieblas tratarán de frenar la expresión de aquello que yo ya creí que está en mí por la persona de Cristo. Cuando algo no se da en el tiempo correcto, la pregunta debe de ser, ¿estoy creciendo en la fe? ¿Mi psiquis ha crecido? No. ¿Qué hago? La someto al pensamiento de la palabra y hago crecer mi fe. ¿Cómo hago crecer mi fe? De una sola forma, oyendo a Dios. Y cuando crece la fe, ¿qué es crecer en la fe? Es crecer en la solidez y en la estructura de tu espíritu para que lo próximo que Dios va a manifestar no te mate, sino que te dé más impulso. Porque claro, al no tener este entendimiento generacional, las personas se creen que nosotros nos levantamos a pelear con las tinieblas todos los días y los tienen los demonios como si fuesen chicos que van a la escuela. No, mis hermanos, no. Eso es porque no hay temor a Dios. Cuando aparece el temor al Señor y nuestro corazón se redarguye en ese temor, los pueblos tenemos que aprender a caminar en la fe. De todo lo demás que es fuera de la fe es puro bla, 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 bla. Es fe. Más cuando se trata de la iglesia, que la incredulidad de uno somete al resto del cuerpo. Ese es el asunto. Que en una familia, a donde papá, mamá o alguno de los hijos está orando y el otro no ora, y no, el otro no cree, y bueno, se usa, es la ley, por eso somos familia. Por eso el matrimonio, por eso el apóstol Pablo aconseja a esa mujer que la está aconsejando en Romanos que ore, porque en la santidad de ella va a santificar a su marido. Es decir, no dejes que tu fe sea algo tuyo y personal. Proclámala, declárala, crece por aquel que es más débil, desafíate por aquel que está más débil, porque en algún momento esta fe va a ser un asunto pandémico que va a contagiar, porque la fe es como el estornudo, alguien estornuda y el otro también. Ahora, si usted está esperando que el Señor cumpla y se empieza a contagiar, ¿qué está esperando vos? Que el Señor cumpla. Y claro, y como el que te lo dijo es alguien que tiene 40 años en la iglesia, usted dice, debe de ser así, no, debe de ser así. No es así. ¿Y sabe por qué es así? Porque no pregunta. Pregunte. Nosotros no oramos para que Dios haga. Oramos para que Dios nos revele lo que Él hizo y que tengamos la capacidad de vivirlo. Señor, ¿cómo puedo vivir todo lo que tienes para mí y todavía quedar vivo? Eso es lo que quiero. No volverme loco, poder vivir la magnitud de esta salvación. A eso es que estamos, no es que estamos acá en la fe, porque no sé qué predicar los sábados. No, creemos que el daño de nuestra generación es falta de fe. Anote esta pregunta. Todos los días de nuestra vida, no de vez en cuando, todos los días de nuestra vida debemos de tener una hoja en la que escribimos cualquier cosa de la vida, pero tiene que tener un encabezado como la fecha del día en el que está gestionando. ¿A qué se dedica la iglesia? Esa es la pregunta que te va a resolver a ti y a mí en el tiempo. ¿A qué se dedica la iglesia? ¿A qué nosotros nos dedicamos? Porque parece ser que cuando usted y yo pasamos un día sin preguntarnos esto,
hacemos todas las cosas y pensamos todas las cosas que no acompañan a lo que se dedica. Y empezamos a crearle una demanda a la iglesia para algo que no se dedica. Y la iglesia se dedica exclusivamente a darle crecimiento a Cristo en forma de fe en la tierra. A eso se dedica la iglesia, porque la fe es Cristo expresada por la iglesia. Es un movimiento continuo. Por eso que nosotros tenemos que aplicar esta parábola que nos está pasando hoy. Porque a veces hablamos de algunas parábolas nosotros que jamás en la vida hemos... Fue como dice, y antes de construir una... El otro día me dijo alguien, porque antes de construir una torre... Le dije, ¿eso porque dice la Biblia o alguna vez construiste una torre? No, porque lo dice la Biblia, no me sirve. Tráeme una parábola en la que te haya costado algo a ti. A veces hablamos de, no sé, de la torre, del viaje, de la perla de gran precio. ¿Alguna vez tuviste alguna? ¿Alguna vez sembraste un anillo? ¿Alguna vez sembraste un reloj de eso que te hace llorar? ¿Alguna vez sembraste algo que te fuiste pensando 4 meses a tu casa? No, entonces no uses la parábola que no te cabe porque nadie te está creyendo. Pero hay una acá sí, que usted me va a creer. Tenemos que hacernos el hisopado de fe. El hisopado de fe. Porque la falta de fe es asintomática. Yo lo puedo decir porque lo dije por marzo sin saber lo que íbamos a decir. La fe, la falta de fe y la incredulidad, que es donde haya temores, y muchos en esta pandemia, no solo de ni por COVID, muchas personas, y esto está manifestado, cuando se entra en cierto estado de depresión y de temor, colabora a hacer más rápida el proceso de la enfermedad hacia un desenlace fatal. Por lo tanto, ya teniendo fe, significa que estamos operando en algo que ya nos estaría cubriendo antes de que Dios ponga su mano, porque la fe es una sustancia que bautiza al hombre en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La falta de fe es una pandemia asintomática. No es hasta que somos expuestos a los problemas de la vida a donde salta si estábamos con el, ¿cómo le podemos llamar? El TEMIT 19. TEMIT 2021, no COVID 2019, no COVID-19. TEMIT 21, ahí está, lo acabo de bautizar. Cualquier usado que quiera hacer tendrá que pedir permiso. Claro, porque la falta de fe no es algo que, no, yo ando bien de fe, no. La fe se ve cuando se expone en nuestra vida a situaciones críticas, a situaciones no comprensibles para la mente humana, a donde lo único que te sostiene es lo que ya Dios ha cumplido en Cristo. En Cristo. Y que nosotros debemos, como leí el primer día, como la planta, le debemos de dar crecimiento, como al edificio hay que edificarlo, porque viene el momento de la prueba, para poner a prueba si lo que tenemos es un montón de cosas que creemos o si es fe. Si lo que tenemos es fe, luego que pasa la prueba, quedamos listos para seguir creciendo, quedamos listos para seguir, aunque no haya quedado nada de lo que hacemos. Yo he conocido en la vida de la fe personas que han perdido todo. Bueno, yo no inventé nada, si no pregúntele a Job. Pero usted puede ver en la vida. Yo he conocido personas en todos los años pastoreando gente que han perdido todo, han perdido la vida, han perdido familia, se les han muerto, han tenido situaciones económicas complejas, lo han perdido todo, pero algo no perdieron. Su confesión. Y en este auditorio hay gente así. Su confesión. Que si no se toca la fe, lo cual nadie puede tocar, no se ha tocado nada. Tú agarras a una persona y lo agarras como un árbol. Yo he visto, no sé si me estará escuchando, pero el pastor Vilela de México, él tiene un campo sembrado con nueces y tiene una muy buena tecnología para cosecharlas.
Yo le voy a pedir que me mande un video y después se los voy a pasar. No, no se lo voy a pasar nada porque no quiero usar la tablet. Tiene unas máquinas que las pone abajo en el tronco del árbol. El árbol. Mire, usted ve el árbol antes de la máquina y es un árbol así frondoso. A los 10 minutos es nada, se cayó todo, hoja, nueces, todo se cayó. Es hasta la próxima temporada más y mejor calidad. Así que, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando cuando digo? Y en cualquier momento, para colmo, esa no te la ponen cuando usted quiera, porque el Señor viene a pedir fruto cuando Él quiere, no cuando es temporada. Oh, Señor, ahora sí estoy listo para... Yo me acuerdo cuando yo era chico, había un hermano que siempre oraba, mándanos pruebas, Señor, mándanos pruebas. Le vino una, desapareció, nunca más supe de él. ¿Quién le habrá enseñado? Pobre hermano, mándanos pruebas. Se ve que el hombre Claro, esa vez no pasó nada, pero se ve que a los 3 meses y él no estaba preparado y vino un momento difícil, vino dificultad. Eso es cuando viene y te ponen el motorcito. Y dice, pero no era hoy, yo había planificado vacaciones. Bueno, el Señor metió este planeta Tierra durante un año. Y sigue, como diciendo, y falta mucho, como cuando están poniendo una inyección. Falta mucho, falta todavía, falta. Pero la confesión es, he guardado mi boca en fe. He declarado lo que Dios dijo. No voy a estar cambiando lo que digo. Si dije esto, permaneceré en fe. No permaneceré leyendo la Biblia. En fe. Y después de allí, lo que venga. Libro, iglesia, comedor grande nos invita a todo lo que quiera. Pero es fe. Dios está en la búsqueda de encontrar la fe que produce aquello para lo que Él lo ha enviado. Así que mis hermanos, ¿cómo andan para hacerse un hisopado? Es preventivo, ¿eh? Mire, si usted se detecta por el espíritu que es incrédulo y cuando alguien se le acerca, le digo, le quito porque la ando de incrédulo. Y no que le empiezo a contar a todo, porque es muy contagioso. A menos de 2 metros ya contagia. Y se ve que los apóstoles andaban en eso, porque decían, ni la tropa toquen. Ya estaba ya el Temit 21. Sí, hermanos, usted se ríe, pero es serio. Es por eso que a esta generación le tenemos que incorporar, primeramente a quien les habla, un vocabulario para comunicar lo que nos está pasando. No estoy jugando usando una parábola que todos conozcamos, porque es una manera primaria de entender lo que está pasando. Nosotros somos muy ingenuos. Nosotros creemos que porque es familiar no nos va a contagiar. No, porque es familiar. ¿Cómo si me quiere? Que esto no tiene que ver con el amor. Esto tiene que ver con una crisis de temporada. El chisme, la habladuría, el hablar de más. Estamos en tiempo de pandemia, tienen que ser conversaciones cortitas. Reuniones cortitas, cortas, rápidas, dinámicas, y estar con el oído y con el control de temperatura. El Temit 21. ¿Qué palabra sale de esa boca? ¿Edifica lo que estoy hablando con el hermano o no? Se junta conmigo. ¿Edifica lo que estoy hablando? ¿Me trae fe o me saca fe? No, tampoco es que, ¡oh, qué tremendo es! ¿Me añade fe o me saca fe? Y aprender a cuidarnos. Por eso cuando dije lo que dije recién, de un mundo sin pantallas, no es otra cosa que esto. ¿Cómo saca y seca la fe todo lo que oímos, si lo que oímos no está intencionalmente programado? Lo que baja el sistema inmunológico y nos vuelve incrédulos es la falta de intencionalidad. Todo lo que sucede sin agenda, salvo que sea de Dios, enfermará. Todo. Y yo en lo personal ya puedo asegurarles que es un parto salir de las nuevas adicciones y de los nuevos ídolos del siglo XXI.
no seríamos los primeros en tener problemas cuando se quiere tocar un ídolo moderno. No será la primera vez. Habrá que estar listo para saber si estamos listos nosotros para ese cambio. Si podemos volver a oír a Dios sin oír Facebook. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si se puede oír a Dios. Habría que ir probando si todavía somos personas que podemos, con la creación del Señor, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Habría que ver, habrá que hacer un hisopado, a ver cuáles son los niveles febriles espirituales que nos dan oír una voz de advertencia de Dios antes que sea más tarde. Es por eso que necesitamos, por asunto de fe, comprometernos con un vocabulario bíblico. Personalmente debo decirles que todos los días enfrento esta frase. La gente no está entendiendo, no en mi caso, mundialmente, lo que se está predicando. No se entiende. Y yo me he preguntado, Señor, si yo hablo y yo no entiendo lo que hablo y la gente no entiende lo que hablo, ¿para qué hablo? Alguien tiene que parar la pelota y encontrar cuál es el camino. Uno de los asuntos que he descubierto por la cual hay mala comunicación de la fe en el mundo en el que vivimos es que falta vocabulario bíblico a los creyentes del siglo XXI. Nos falta vocabulario bíblico, que es lo primario de la fe. Las personas que dicen tener fe y ser parte de la salvación, lo cual yo creo, porque yo no tengo el salvómetro, creo que nos está faltando oír bien, pero tener el idioma correcto. Falta vocabulario bíblico. Por eso yo busqué esta palabra, porque me la traje a mi cabeza y dije, ¿existirá? Sí, tenemos un vocabulario psicologizado, lamentablemente. Fíjese lo que se habla en las iglesias. En la iglesia falta contención. El hermano tiene carencias. Tenemos un hermano que cayó en ansiedad o depresión. Entonces, imagínense lo cerrado como yo, que todos lo vamos a buscar la concordancia. No le encontramos a las apreciaciones psicologizadas. Porque estamos psicologizados. Porque todo el mundo cree que yo sé o todos sabemos lo que significa contener. Yo de contener sé hasta contenedor. Y ahí en más que cada uno explique qué significa, porque las palabras son hermosas. El problema es que a la hora que oímos el Evangelio tenemos que estar psicologizando el vocabulario porque entonces nuestros hijos no entienden. Claro, como el pastor hablando, y habla en Mateo, y habla en Lucas, y lo único que tienen en la cabeza nuestros hijos son otro vocabulario. Y bueno, mi hermano, todavía habría que ver si podemos volver a leer la Biblia. Y los mayores también. Y salir de, voy a decir un argentinismo que la mitad de los conectados no van a poder entender, pero luego lo buscan en el diccionario, del cancherismo de creernos que no sabemos todo. ¿Sabe lo que le está faltando a la iglesia? Una buena palabra como Babilonia, Jezabel, Saúl. Hace falta dar una buena cuota de esas palabritas que se han ahuyentado. Entonces casi, por eso dice, el hermano tiene ansiedad y el otro que no sabe dice, y no podrías orar por mí para que yo también la tenga, porque tenemos un solo versículo por ahí, echa toda tu ansiedad sobre él. Hay veces que hay gente que quiere tener lo que el otro tiene porque no sabe lo que es. El hermano está descontento. Y estuve hablando con él, no sé, una forma, y no tenía... Casi digo un chiste que oí en el año 80, pero como últimamente no están para chiste ustedes, me los voy a dejar para otra iglesia, que ahí sí la voy a alargar. Tiene que venir un bautismo bíblico a nuestra boca, para que cuando hablemos Biblia, se oiga Biblia. Porque parece que predicamos Biblia y se oye lo que yo pienso. Entonces, si a las personas que hoy llamamos psicoanalizadas le damos un buen nombre bíblico, nos hacemos un buen hisopado,
Va a pasar como me dijo una vez el médico. Váyase contento, don Juan. Ya tenemos un diagnóstico. ¿Cómo me contento? Yo pensé que me decía que estaba bien. No, no. Ya tenemos un diagnóstico. Porque hasta ahora no le iba a cubrir la mutual porque no tenía un diagnóstico. La iglesia debe de tener su diagnóstico espiritual para que el mundo tenga una resolución espiritual. Y no un diagnóstico de nosotros los que estamos acá en este rincón, un diagnóstico espiritual. ¿Qué espíritu está operando en el mundo? Por eso que tenemos que poder salirnos de este estado en que, como lo llamaban los hombres bíblicos, no solamente en el Antiguo Testamento. Elías sabía que enfrentaba a Jezabel, Moisés sabía que tenía que enfrentar a Faraón, David sabía que tenía que enfrentar a los filisteos, a los jebuseos, a los saduceos. Ya él, no, los saduceos no, eso lo enfrentó Jesús. Todos los feos los atacó David. Nosotros queremos venir hoy con un vocabulario que no expresa. Pablo los identificó. Él no los llamó jebuseos, él no los llamó Faraón, ojo con Faraón. No, le dijo principados y potestades que están en los lugares celestes, que operan con nombre y apellido. Juan dijo a la iglesia, el espíritu de los nicolaitas, el espíritu de Jezabel. No, pero si eso no se sabe, si no hay un entendimiento de la palabra, no puede haber un diagnóstico. Por lo tanto, la fe es operativa a un vocabulario. Lamentablemente tengo que ir terminando en el calentamiento siempre de los temas. Pero lo bueno es que ustedes y nosotros estamos listos para quedarnos en la fe, aunque todo lo demás no esté bien, según mi forma de ser. Porque mientras que nosotros permanecemos en la fe, todo está y terminará estando bien. Eso dice la fe. Y esto no es exitismo, no, es fe. Es fe. A todo lo que yo te envíe, tú irás. Porque te llamé desde antes de que fueses engendrado en el vientre de tu madre. Hemos gritado a las naciones de la tierra en los últimos años. No tenemos un Dios improvisado. No tenemos un Dios reaccionario. No tenemos ni tenemos una fe terrorista. Que a partir de ahora, que a mí me parece, no tenemos un Dios ni una fe reaccionaria. Tenemos el fundamento que es Cristo. Y permanecemos confesando. Sea que vivamos o que muramos, sea enfermos o sanos, con o sin, permanecemos en la fe. La fe que hará que todo lo que se cumplió en Cristo se manifieste en los santos en todas las generaciones. Permítame comenzar a terminar. ¿Por qué llegamos, muchos de nosotros, a un estadio de la vida cristiana abandonando la posición de fe? Que a algunos le llamamos estoy aflojando, no tengo la misma fuerza que antes, yo ya no me siento como antes. Yo me acuerdo que cuando recién comencé en el camino del Señor, yo sí que era ferviente, le quería hablar a todo el mundo del Señor y ahora no sé. Eso tiene de manual un diagnóstico. La mayoría de las personas que he visto que llegan a la fe y a la salvación vienen con profundas frustraciones en su vida interior. Yo no he conocido a nadie que me ha dicho así. Yo quiero que Cristo me salve porque estoy bárbaro. Estoy pum para arriba. Y como no tengo nada que hacer, me voy a hacer de este club. Así que me pueden hacer nacer de nuevo. Ese no es el patrón. Cualquier persona que dijera eso, todos con derecho sabríamos que eso no es salvación. Eso ya lo hizo Nicodemo. Él hizo la pregunta, ¿qué debo hacer? Ya que todo el mundo lo hace, ¿qué debo de hacer para ver el reino de Dios? ¿Qué debo de hacer para entrar? No. Nada más y nada menos que nacer de nuevo. Es decir, tu nacimiento fue un acto fallido
por parte de tus padres. Tú te creíste que por haber nacido de tus padres ya tenías acceso a este reino. Y para entrar a este reino debes de reconocer tu aparición en la tierra como un acto equivocado en tu cabeza, no en Dios. Y para Dios está bien, pero en la cabeza del hombre estaba mal. Así que sácate el cinturón de seguridad y bájate de ese auto porque tienes que nacer de nuevo. Zzz, como en las películas, ¿no? Ponga su edad. ¿La tiene en mente la edad? No la diga para no descubrirlo. No entre en depresión. Diga su edad. Haga de cuenta que dice, voy a poner la mía, 30 años, 60 años antes. Dice el Señor, ahora sí. Acá debes de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es una doctrina. Es un entendimiento de que tienes que regresar por el Espíritu a la vida de Cristo que era antes. Es más, tienes que agregarle mínimo 9 meses más. Y entender que allí nace la fe. La fe es saber que antes de que eso sucediera en el vientre de tu madre, ya habías sucedido en Dios. Y eso no es una doctrina, eso es una experiencia que se lleva acá adentro. Porque es lo primero que las tinieblas, cuando te ponen ese no lo ponen en la rama, ¿eh? O sea, no andan buscando a ver qué hacen con el auto tuyo, qué hacen con tu casa. No, eso van a la raíz. Y de ahí sale. Y lo primero que se pone es, ¿quién eras? Mira de dónde venís. Y esa es tu casa, y ese es tu pasado. Y si usted no tiene una posición en fe a donde no se pueda sacudir, por eso es el fundamento. Cristo es el fundamento. Porque allá abajo no se puede sacudir. Los fundamentos no se pueden sacudir. Así que mientras que a usted le están pegando por todos lados y todos se levantan y a veces hasta con razón, ¿usted qué hace? Usted viaja a donde está anclada su fe. Antes que el mundo fuese, yo te conocí. Y que sacudan, mi hermano. Y que lo arranquen si quiere. Pero dejará pasar el tiempo y como árbol renovado va a cobrar fuerza porque Dios no puede permitir que una semilla de fe deje de llevar el fruto a 30, a 60, a 90 y a 100 por uno. Mi amado, si no tocaron la fe, no tocaron nada. Lo que sucedió, que todos llegamos decepcionados. ¿Qué oí yo? Esto está sacado ya de mi experiencia, la puede tomar o no si no la deja. Frustrado con la religión, frustrado con la familia, frustrado con los médicos. Así fue como nuestra vida fue conectando. Jóvenes, frustrados con sus amigos, experimentando fracasos a temprana edad. Es un mundo vacío, lleno de necesidades. Así fue como nosotros conectamos con la fe. Así fue. Si usted tuvo una experiencia de vida, usted sabe que a mí no me hace falta mucho tiempo para posicionarlo a usted en ese momento de su vida. Entonces, claro, allí con esa experiencia de un vacío profundo, de un sinsabor de la vida, llegamos a la fe. ¿Y sabe qué sucedió? Comenzó un noviazgo que nunca terminó en matrimonio. En la mayoría de los creyentes. O sea, en la mayoría de nosotros los creyentes. Claro, porque en los primeros tiempos de la fe, algunos fueron meses, otros se convirtieron en 3, 4 años, algunos 15, 20 y hasta 30 años en las congregaciones, creyendo que el Evangelio y la fe se trataba de llenar vacíos personales. Y esos vacíos se fueron llenando. Solo que cuando estabas a punto de divorciarte, el Señor te restauró el matrimonio. Estabas a punto de perder a tus hijos se salvaron. Te estabas por morir de un cáncer, el Señor vino con su mano, te sanó. Y todo este aparataje que se estaba cayendo, todo se empezó a restaurar. Llega un momento en que usted ya está suplido,
Que usted ya ahora tiene trabajo, porque algunos yo los conocí en la calle, tirados sin poder comer, con matrimonios a punto de divorciarse porque no podían traer comida. Algunos se divorciaron, otros pudieron rehacer ese mismo matrimonio, otros hicieron vida de otra manera. Cuando todo eso es suplido, que puede llevar 3 meses hasta 40 años en una iglesia, mientras que eso pasa, ese tipo de camino que llevamos es altamente peligroso. Porque lo que Dios te quiere decir es, nunca esto se trató de ti. Entonces aquella fe que va perdiendo, ¿qué? Va perdiendo lo novedoso. A usted nunca quizás se lo dijeron, pero usted cuando comenzó a caminar por la fe, todo le era novedoso. Era novedoso, a lo mejor nunca en su vida usted había visto. Para nosotros venir acá y ver a alguien que está con un saco, con una camisa acá hablando, para nosotros ya es normal, común. Hasta para algunos fastidioso. Recuerden, podemos ir a su casa, ¿eh? Pero esa novedad se va supliendo. No es que está mal, no está mal, se va supliendo. Y el alma comienza a buscar ¿qué? Para lo que está diseñada, una nueva novedad. Entonces, ¿qué pasa? Esa esposa, ese esposo, ese hijo, ese hermano, esa célula, esa congregación, esa iglesia, ese todo, empieza a perder el impacto de la novedad y ahora a ese ser hay que darle una novedad. Y ahí es a donde se produce el fastidio, el estanco. Y no importa lo que sigue, la fe. Usted a las personas tenemos que medirlas, animarlas, no por la idea que yo tengo de las personas, sino por la fe. Usted entra en una conversación conmigo en asuntos bíblicos o en asuntos de la vida y yo entro con alguno de ustedes que tienen 40 años en las iglesias. ¿Usted se cree? ¿Cómo se cree usted que yo voy a entrar en un debate con una persona que hace 20 años que va a una iglesia? Ni loco, porque ella tiene toda la respuesta a mis preguntas. Porque nosotros no nos dedicamos a contestar preguntas. Nosotros no nos dedicamos a resolver problemas. Nosotros no nos dedicamos a hacer cosas, nosotros nos dedicamos a producir medidas de fe. En nuestra vida primeramente y en la vida de todo lo que nos rodean. Nosotros somos productores de fe y es a lo que nos dedicamos. Yo si hablo con algunos de ustedes que trabajan en alguna empresa, usted no hace lo que siente en su empresa. Usted no fue ocupado para que le guste su empresa. Usted no fue llamado a esa empresa para que usted y yo digamos si siento o no siento de hacerlo. No, usted está intimado a producir aquello para lo que fue ocupado. Lamentablemente, ese pensamiento no está en lo espiritual. Lamentablemente, y eso se come la fe. Si soy predicador, ¿por qué hace tanto que no predico? Porque creemos que nuestro llamado es predicar. Error. Si estoy en una iglesia, ¿por qué no me llaman a hacer algo para la iglesia? Error, porque usted no está aquí, ni yo, para producir servicio. Usted está aquí para producir y multiplicar fe llamada Cristo en lo que haga. Y cuando esa evidencia de fe se manifiesta, allí los dones, la vida y la salvación se va a expresar. Pero esto no se trata de cosas que a usted les parece, ni a mí. Esto es fe. Y los creyentes, como los niños, no quieren salir del trauma de Papá Noel. Entonces el Evangelio es Papá Noel. Y usted va a empezar a notar eso, porque los creyentes que no quieren pasar por el trauma de Papá Noel empiezan a sentirse frustrados y defraudados con todo lo que tiene que ver autoridad. Entran en una profunda frustración. ¿Por qué? Porque en vez de entrar en esa frustración, deberíamos de hacer el clic y decir, esta fe no se trataba de mí, esto se trataba por la única razón por la que yo fui salvo. Esto se trataba de Cristo, de su eterno propósito y de que Él sea expresado en mi vida. El trauma de la vida resuelta y que ahora que resolví mi vida,
Ahora que yo quiero servir al Señor, ¡ay! Me como el mundo. Y el Señor sabe que te dice, no, porque te debilitas en la fe. Sigue con el enamoramiento del nuevo nacimiento, sigue produciendo fe y deja de buscar el reconocimiento de tu don y de tu talento. Produce fe porque Dios tiene un solo identificador en la tierra, hombres y mujeres de fe, no gente talentosa, ni con dones, gente de fe. Por eso que Hebreos 11, 7 capítulos más tarde de este, que hace el Señor, cómo inspiró al escritor a los hebreos, es pues la fe, la sustancia, la vida. Es de lo que se trata el Evangelio, fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y empieza a nombrar una serie de personas que no entran en los estándares de un cristianismo terrenal y románico. Abraham, serios problemas conductuales, Abraham, el hombre era. Sansón, por lo menos le habían puesto Rahab R, no, bien clarito, Rahab la ramera, cosa que duela. Pero claro, como la mente religiosa está embotada, no empieza a ver de que Dios busca rastros de fe. Y como esa historia del que va tirando la miguita de pan para ser hallado si lo están secuestrando, o el hilito de agua, de aceite. Tengo una historia para contarle, pero en otra iglesia le voy a contar, porque no tiene que ser así, muy así distendido. No tengo tiempo y a mí me gusta ser extenso. Dejar el rastro. Lo que teníamos taxi en los años 70, 80, sabíamos lo que era dejar el rastro. Cuando te tiraban al fondo del baúl del Peugeot 404. 2 cosas había que llevar, pero no se las voy a decir, porque vamos a despertar a los otros. Mira, hermano, usted puede estar siendo llevado de los pelos a una cautividad, merecida o inmerecida, pero la fe deja un rastro que el Señor irá a encontrar. Ese fue el rastro que dejó el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Eso no lo hace un hijo pródigo, eso lo hace alguien que vivió en un hogar donde hubo fe. Si hubo fe en esa casa, esa fe traerá la vida. Por eso, no nos quedemos en lo que está pasando hoy, en nada. Sembremos fe, bauticemos con el Espíritu de Cristo y con palabras. Usemos los vocabularios bíblicos, esforcémonos para entender lo que el Espíritu está hablando y esa palabra de fe va a dejar un rastro. Y aunque te vayas al infierno como Jesús, de allí te levantarás resucitado, porque si hay fe no puedes permanecer por mucho tiempo en ninguna cautividad. ¡Sin dudas! ¡Sin dudas! Tuve el privilegio de conocer un hombre de los de fe. Yo diría que si se escribiera un poco más de Hebreos 11, ese hombre debería de estar. No sé todos los detalles que tenía en su vida, pero fe tenía. Y tenía una fe en lo milagroso, en lo sobrenatural o sumamente espiritual. Así murió. ¿Sabe cómo murió? Tenía una enfermedad grave y además entrado en años, no voy a decir edad porque ahora es un tema sensible. Toda la vida yo lo llevaba en el auto a predicar cuando venía a Córdoba y lo llevaba y a mí me encantaba ir con él. Y predicaba y lo llevábamos por los pueblos, predicábamos, ahí si habremos predicado en toda esa zona de Arroyito, si alguien está viendo la Tordilla, el Arañado, Tránsito, Santiago Temple, parecíamos lo del radioteatro, ¿eh? Y él me hablaba de la fe, me contaron algunas cosas que son irreproducibles en público, si la llego a reproducir y está vivo lo meten preso, son cosas que hace la fe. Porque en la fe no es una doctrina, es algo que se hace que parece loco, pero para ti no es loco porque lo estás oyendo de Dios. Y cuando se murió, ¿sabe cómo se murió?
no estoy enfermo, me muero sano. Hasta el último minuto no le dio con gusto a nadie, no estoy enfermo, me muero sano, resucitaré, espérenme que vuelvo, espérenme que vuelvo. Y usted dirá, es una locura. Y depende, creo que hay un poco de locura que se fue de esta generación. Creo que estamos tan psicológica y humanamente estables que hemos perdido los sueños que produce la vida de fe. Hermanos, volvamos al temor de Dios. Tu vida no es numérica, tu vida no es matemática. Tu vida y la mía no son un mundo de cálculos, tu vida y la mía están sostenidas porque Dios ha dado su palabra y la ha cumplido en Cristo. Y ahora nos ha sellado con la promesa del Espíritu para que todos los días ese espíritu de fe, que no es de temor, nos haga crecer, que día a día hemos de ver esa manifestación. Póngase de pie un momento, los que quieran irse pueden hacerlo ahora. Saludamos con un aplauso a los amigos en internet. Gracias y paz de Dios para todos. Saludémoslo a todos, por favor, saludémoslo. Los que quieran irse, veo y observo siempre que con mucho tino y cuidado algunos se retiran.